Hola, hola, Dios les bendiga a todos, les saludamos de una manera muy pero muy especial. Bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de nuestro video podcast Arraigados 2026 desde los conquistadores pentecostales de la Iglesia del Zulia Central. Hoy con un invitado maravilloso, nuestro hermano Tomás. Hermano Tomás, bienvenido a nuestro espacio. Gracias, muy amable, hermana Gaby. Gracias por esta invitación y esperamos que Dios nos bendiga en este espacio que tenemos especialmente para todos los jóvenes. Amén. Especialmente para todos los jóvenes, a ustedes que han estado pendientes de cada uno de los capítulos, que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera muy especial. A los que han estado pendientes de las temáticas anteriores, hace poco estábamos hablando un poco sobre arraigados en el servicio con el hermano Diego Udor, y hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante y es arraigados en la fe con nuestro hermano Tomás Calvo. Nuestro hermano Tomás, quien fue formado en sus inicios desde la Iglesia Central en Barranquilla, quien trabajó de una manera muy especial y abnegada en el distrito, en ese entonces, distrito número 1, en el trabajo con escuela dominical, en el trabajo con los conquistadores pentecostales y también con el departamento de música. Es servidor de nuestra iglesia, alguien que admiramos, respetamos de una manera muy especial en nuestro distrito número 13, y que ahora tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros en nuestra iglesia como director de música en la congregación del Zulia, y que también nos ha acompañado en diferentes espacios de los conquistadores pentecostales, que de antemano le agradecemos, hermano Tomás, por esos espacios en el que ha estado con nosotros, en el que nos ha enseñado, y ahora esta nueva invitación en nuestro video podcast. Sabemos que de pronto el tiempo es un poco ajustado, pero el Señor Jesucristo ha permitido que estemos aquí, no solamente por el beneficio de los que estamos aquí en este momento, sino los que más adelante van a escuchar este producto que sabemos que va a ser de grande bendición. Hermano Tomás, que el Señor Jesucristo le bendiga, y muchísimas gracias también por aceptar esta invitación y por todo lo que ha hecho por nosotros. Amén, amén. Bueno, yo creo que es un momento muy importante, ¿no? Hablar de la fe en Amén. este tiempo vale la pena. Realmente yo creo que hay una dificultad que vemos a nivel social, y es que todo el mundo, la mayoría tiene su fe, pero hay un problema en dónde señalas o tú anclas la fe. Entonces hay personas que creen en sí mismos, tienen fe en sí mismos, hay personas que tienen fe en sus proyectos, hay personas que tienen fe en lo que sus padres le dijeron, pero siempre tendremos que tener en cuenta y quiero que preguntemos algo. Si yo te pregunto exactamente cuál sería la gracia en la vida cristiana de un joven, lo primero es cuestionarse realmente en dónde está anclada mi fe. Amén. En dónde está arraigada mi fe. Porque si uno revisa un poquito en la Biblia, vamos a encontrar muchos ejemplos de personas que posiblemente frente a algunos momentos que creyeron estar firmes, llegaron al punto de la derrota. Entonces, cuando hablamos del joven, la vida cristiana y todo esto, tendremos que cuestionarnos exactamente en este momento, si yo le pregunto a los que están viendo, los que están mirando este video, preguntarle en dónde está arraigada, en dónde está realmente afianzada tu fe. Entonces, yo creo que tendremos que ahondar un poquito para encontrar algunas cosas que nos puedan ayudar en nuestra vida espiritual. Entonces, creo que es un buen momento donde podremos pensar y cuestionarnos. El primer punto es cuestionar. ¿Dónde está la fe suya en este momento? ¿Dónde está la fe suya en el proyecto que tiene? Es soltera, ¿cierto? Bueno, hay un proyecto. Ya le sacamos una sonrisa. Quiere decir que hay una fe. Fe es, cuando hablamos nosotros de fe, tenemos que entender que Hebreo nos dice, es pues la fe. Amén. La certeza de lo que se espera. Es decir, yo sé que hay cosas que yo no logro ver en el momento, pero ¿cómo lo define Hebreo? Es la seguridad de lo que yo estoy viendo, visualizando, se va a dar, va a ser realidad. Y creo que básicamente parte de la problemática que tenemos mucho en este momento es que no se genera una fe real. Ya, hay cosas que son más emocionales y no tan arraigadas en la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo construyo proyectos que no están arraigados en la palabra y no están afianzados en una fe, eso se me derrumba en cualquier momento. Porque la vida cristiana está envuelta, es decir, no va a ser fácil conseguir las cosas cuando tú te proyectas. Jesucristo decía, en el mundo tendréis aflicción.
vas a tener problemas, vas a tener dificultad. Pero él decía, confiad es, tengan fe. Yo he vencido al mundo. Quiere decir que el mundo te va a atacar. Las propuestas, los pensamientos te van a atacar. O sea, es imposible que un joven en la universidad, un joven en su barrio, en su trabajo, el mundo no lo esté atacando. Eso es imposible. Eso es lo normal en la vida cristiana. Pero lo primero es tener una confianza de que si él venció, yo también puedo vencer. O sea, porque la gracia de esto es que yo realmente pueda pasar, a pesar de, yo pueda pasar firmes en el Señor. Entonces, parte de todo esto es comenzar a cuestionarnos primero. Yo creo que primero es en qué estoy confiando yo, en mis proyectos, en qué estoy confiando. Entonces, yo creo que partamos de ahí. Lo primero sería cuestionarnos en qué estamos confiando, en qué está puesta nuestra confianza en este momento. Yo creo, hermano Tomás, que es un abrebocas extremadamente importante que nos hace reflexionar, nos hace empezar a hablar un poco sobre la realidad de lo que podemos hacer y de lo que podemos hablar. Algo que me gusta mucho y es hablar de la confrontación. Hace poco hablaba con alguien, hermano Tomás, y hablamos sobre el Señor Jesucristo. De hecho, en la oficina de prensa de la universidad compartía con alguien que tenía muchísima curiosidad en saber qué pensaba en Jesús solo frente a muchísimas cosas. Claro. Y decía, yo creo que el Señor Jesucristo no puede ser un Dios ejemplo, que hablaba de un tema que es completamente sensible y es sobre el suicidio, que pueda condenar a una persona que ha tomado esa decisión y que pueda decir va para el infierno. No puede ser cierto, porque yo creo otra cosa. Entonces ahí hablaba un poco sobre él y le respondía, pero la palabra de Dios no dice eso. Entonces mi fe en este momento está arraigada en lo que dice la Biblia, no lo que yo pueda pensar, en no lo que yo pueda sentir en el momento o lo que las ideologías del momento me puedan llevar a relativizar de alguna manera cuando la objetividad de la palabra dice otra cosa. Y hablaba un poco sobre lo que nos puede hacer la palabra en cuanto a la confrontación. Hay muchos jóvenes que le temen a confrontarse, a analizarse, a cuestionarse, a pensar en realmente en lo que estamos creyendo y hablarlo de forma abierta. Y yo creo que es un buen espacio, pero mientras lo escuchaba pensaba también en que quizás ese crecimiento o esa concepción de referente a lo que usted dice que debemos analizar frente a la fe, ¿es algo que se construye con el tiempo? ¿O es algo que realmente desde ya yo puedo empezar a creer como usted lo hace? Porque estoy segura, así como yo lo estoy haciendo, de que muchos de los que están escuchando dirán, bueno, el hermano Tomás piensa eso porque cuántos años de trayectoria, cuántas experiencias, cuántos milagros, cuántas cosas que han vivido de pronto le han llevado a pensar eso sobre la fe. Pero yo no he pasado por todos esos procesos, de pronto por eso no pienso de la forma en la que el hermano Tomás lo está haciendo. Bueno, mira, esto es, ¿cómo te diré? Ahora que estaba hablando, que escuchaba, hace tiempo me acuerdo que estábamos en plena pandemia. Ajá. Y me invitaron a una enseñanza. Habían estado orando por sanidad frente a los diferentes enfermos que habían por lo que estamos viviendo. Y Dios puso en mi corazón algo, fe versus realidad. Es decir, yo a veces tenemos que ser conscientes de algo. Nosotros a veces frente a situaciones no tenemos en cuenta y queremos que Dios solucione todo. Entonces yo tengo que entender que hay un camino de la fe, pero también una realidad que yo tengo que mirar, observar. Y yo no puedo solucionar todo con una fe variable. Okay. Entonces yo decía, bueno, lo primero es que no todo se va a solucionar por el camino de la fe, porque la palabra te va a orientar, te va a aclarar. Entonces, por eso el Salmo dice, lámpara es a mis pies. Entonces, tú tienes un camino que se ilumina cuando no sabes qué hacer, se ilumina por la palabra. Pero, ¿qué sucede con un joven en este tiempo cuando de pronto intenta caminar sin la luz de la palabra? ¿En qué confía si no está siendo iluminado? Es decir, la fe no puede ir sola. Entonces, la fe tiene, por decir, una familia, y esa familia es insoluble. Es decir, tú tienes que tener esos componentes. Un ejemplo, si tú quieres servir al Señor,
Lo primero es saber que tú tienes que guardarte. No hay otro camino. Guardarte totalmente en todo. Integridad de pensamiento, integridad físico, moral, todo lo que tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque la Biblia habla acerca de la fe y la paciencia. Quiere decir, cuando tú quieres alcanzar algo por la fe y no tienes paciencia, te mueres. Porque para poder alcanzar las promesas solamente no es la fe, sino que tú lo alcanzas. Fe y paciencia. Un ejemplo, estamos viviendo un tiempo donde todo es instantáneo. Todo a un clic, lo queremos solucionar. Pero cuando hablamos de fe, yo no puedo decir que, bueno, la fe que Dios me ha dado, no, porque todos necesitamos tener la fe para poder entrar en el reino. Si no tenemos fe, nadie entra. Pero si vas construyendo a medida de tus experiencias, esas cosas que te van dando como más convicción. Lógicamente vendrán las pruebas, vendrán dificultades, vendrán momentos de crisis, vendrán momentos, pero tú tienes que saber que cuando tú iniciaste este camino, ¿hacia dónde te diriges realmente? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Yo sé que yo voy hacia arriba. Y llegar arriba al cielo significa que yo tendré que pasar por momentos difíciles. Pero eso me indica que yo tengo que estar arraigado. Mi fe tiene que estar en que, aunque no lo vea, sé que tengo que seguir caminando. Entonces, ¿qué veo yo? Que hay una dificultad en la juventud de hoy, en la adolescencia, porque yo digo que es casi imposible de que tú quieras caminar por donde no ves, pero sí se puede, porque la Biblia sí te plantea algo. Un ejemplo, uno dice, bueno, pero es que la Biblia te da oferta o te la pone ahí y tú tienes que creer lo que dice. Caminarán y no se cansarán. O sea, correrán y quiere decir que hay un momento en que tú vas a correr, vas a caminar, no te vas a cansar, no te vas a fatigar. Pero el profeta dice, los que esperan, los que saben confiar en Jehová, son los que tienen esa bendición de correr y no cansarse, no desmayar. Entonces, mira que tenemos una dificultad, es que la gente no le gusta confiar. Confiar es tener fe. Confiar es saber que aunque no lo vea, yo sigo corriendo. Confiar es saber que aunque no lo sienta, porque esto no es por sentir, esto es por fe. Y la fe no significa que tú vas a sentir todo siempre de Dios en el mismo momento, ¿no? Hay cosas que son de convicción. Mira, un ejemplo. Tú puedes que un día te levantes y ese día tú no sientas nada. Y ese sentir, y si yo no siento a Dios, eso no quiere decir que Dios no esté. Porque la fe es lo que Él dijo y lo que Él prometió. Él me dijo que estaría conmigo todos los días. Y no es que sienta o no sienta. Hay días que yo no siento, pero Él está. Esa es fe, esa es convicción. Entonces, tenemos una juventud de donde le gusta es el sentir, el vivir, el momento. Y esa dificultad la tenemos hasta en los cultos pentecostales. ¿En qué? En que si yo te invito a un concierto X, un evento X, viene tal predicador, tú no estás pensando tanto en la palabra, sino en la sensación que puedes vivir, porque el predicador te puede dar esa sensación. Y ojo, no es el predicador, siempre es la palabra. ¿Ok? Entonces, cuando tú vives tras estas emociones, eso me podría decir a mí que, ojo, ten cuidado, porque estás viviendo un momento o una vida emocional más que de fe. ¿Okay? Entonces, el peligro que se corre sobre esto es que yo puedo ser un cristiano emocionalista, donde el día que no siento, se me acaba el gozo de la salvación. Y el gozo de la salvación no es 2 horas, hora y media de un culto. Esto que se acabó el servicio que tenemos, pero el gozo sigue. Lo que tú sientes sigue. Y la convicción en la palabra no es por la hora del culto, sino por lo que tú eres, lo que tú recibiste, lo que tú tienes. Esa es la vida cristiana realmente. Entonces, punto a decir, no sé si somos claros, de pronto en que no puedo vivir una vida de fe echando la palabra a un lado. ¿Ok? 1.
Y yo quiero hacer otra pregunta a los que están viendo ahí, y sencillo. ¿Qué tan cercano estamos nosotros de la palabra, de la lectura? ¿Ok? Entonces, yo no puedo exigirle a un joven que no lee la Biblia en que cree la palabra. Si no la lees, ¿qué vas a creer? ¿Ok? Si no la oyes, ¿qué vas a creer? Si no la escudriñas, ¿qué vas a creer? Entonces, ¿qué resulta? Que le es más fácil creer lo que todo el mundo dice que lo que dice la palabra. Me decía un joven estos días, hermano Tomás, en tal lugar dice que sale un muerto. Entonces dice, bueno, tú lo primero que tienes que saber es que nuestra convicción, nuestros miedos no son iguales al miedo del mundo. Lo primero que dice la palabra es que los muertos no salen. Tú tienes que saber que la Biblia te dice esto, porque si te sale un muerto y yo lo estoy viendo ahí, yo tengo que creer no en lo que veo, sino en lo que está escrito. Tengo que confrontar oye, ¿verdad? Si la Biblia dice que tú no sales, ¿tú por qué estás saliendo? Me pasó una experiencia. Mi papá murió, ese día era el día del cumpleaños, fallece mi papá, 17 años, como a las 2 semanas, yo sentí que mi papá me llamó en el cuarto donde estaba. Y yo en el sueño atendí a mi papá. Y yo hablé con él. Pero cuando me acordé, yo dije, pero digo, tú estás muerto. Entonces, esa sensación de saber que estaba muerto y me estaba hablando, me dio como escalofrío, es decir, me dio como una especie de miedo. Yo estaba iniciando mi vida cristiana. Entonces, bueno, ven acá. Esto no puede ser cierto. La Biblia dice que los muertos no salen, y eso no puede ser mi papá, y no puede Dios ver. Y comencé, entonces, por la palabra, dije, no. O estos son mis pensamientos, y comencé como a confrontar. Lo primero es que cualquier cosa que tú vivas, tú tienes que llevarlo a la palabra. O sea, no puede haber fe sin la palabra. Jesús decía, creed en Dios. ¿Ustedes le creen a Dios? Pues, a ver, créanme a mí. ¿Por qué? Usted no puede creer en Dios si Jesucristo no está en el medio. O sea, realmente lo primero es aprender a creerle al Señor. Y creerle al Señor te significa que tú lo sigues y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quiere decir que es muy complicado, difícil que el Señor te tome de la mano y te lleve a la oscuridad, donde el que le sigue a él andas en luz. Entonces, yo creo que podríamos decir, básicamente en todo esto, es que la juventud y la adolescencia de ahora están muy distanciados de la palabra. ¿Ok? Entonces, queremos una vida exitosa, pero la palabra no está por en medio. Líderes que no estudian la Biblia. Sermones que se ve que los versículos no lo estudiaron. Hay evidencias en este tiempo de la tecnología, te ayuda para hacer sermones baratos, sermones de esto, pero siempre la palabra, cuando tú la buscas de corazón, te va a dar la iluminación, la fluidez también y la autoridad para decir lo que el Espíritu Santo a través de los labios de la persona. ¿Okay? Hay algo que hemos venido confrontando en los capítulos anteriores, hermano Tomás, y es sobre el propósito en Dios, el propósito que pueden tener los jóvenes en Dios y la importancia que ha empezado eso a tener frente a la salvación. Sabemos que Dios nos ha dejado ese evangelio y la palabra del Señor Jesucristo para acceder a esa salvación, pero tal parece que en nosotros, donde nos incluimos, ha empezado de pronto a tener un poco más importancia el talento, el ministerio, el servicio y ese propósito en Dios al que nosotros lo hemos de pronto encerrado en un posicionamiento natural y humano de organización, y hemos dejado a un lado el hecho de que lo más importante y la razón de ser cristianos es para ser salvos. Entonces, hablando referente a esa importancia que le hemos dado más frente a la salvación, ¿qué papel tiene la fe dentro de esos dos componentes? Porque lamentablemente hemos empezado a separarlos, y los hemos empezado a separar, hermano Tomás, porque hemos encontrado casos donde nosotros también hemos de alguna forma hasta incluso participado de es más importante si soy el servidor, es más importante si soy el líder, es más importante si hago parte del comité tal, sin interesar si en este momento estoy en un estado de condenación o de salvación, sino que es más importante pertenecer a esto porque es más importante el propósito de Dios en mí
que es convertirme en X cosa y no en salvarme. Son dos posicionamientos totalmente diferentes y cómo la fe juega o desarrolla un papel dentro de esas dos posiciones. Bueno, yo tengo que entender algo. Normalmente la gente siempre tiene la tendencia a buscar los mejores puestos. Lo que podría decir que te realce el ego, que diga, uy, esta persona, eso siempre. Llegó una madre y le dijo, Señor, ¿cuándo me pones a un hijo tuyo a un lado? Y digo, no, en el reino no es así. En el servicio yo tengo que saber que hay un propósito central que Dios quiere. La primera es la salvación. Pero aparte de eso, hay algo que Dios a veces te señala para que tú en la proyección de vida puedas lograr muchas cosas. Es decir, yo tengo que saber que hay normas, cada congregación tiene su manera de ejercer un trabajo. En la organización hay un sistema, hay podría decir, una normatividad, y que a veces eso, frente a algunas cosas, uno dice, no, yo no soy, o no alcanzo, ¿ok? Entonces, yo tengo que saber, voy a poner una experiencia. Yo estuve en un campamento juvenil hace muchos años. Me invitaron y ese joven que me invitó era el líder juvenil de ese entonces. Dios me había dado una palabra, yo estoy predicando y yo no sé, yo sentí decir y volteé y le dije, dentro de poco tú vas a estar conmigo predicando, y seguí predicando. Yo no le presté mucha atención. Luego, al tiempo, me vuelve a llamar el joven. Ya el campamento había terminado, pasamos, no era su pastor tampoco. Entonces me dice, hermano, lo que pasa es que tal fecha usted me dijo esto, y no, fue algo que yo sentí. Tendrías que hablar más bien con el dueño de la iglesia. Yo simplemente soy el mesero. Yo llevé la palabra, pero más bien órale al Señor y dice, no, le voy a decir algo. Regálame una tarde y hablamos. Pues, sacamos el rato, ¿no? Comenzamos a hablar y me dice, hermano, vea, yo la verdad, yo siento que Dios tiene algo conmigo. Entonces le digo, bueno, esto es muy sencillo. Primero que yo no soy el que te doy el llamado. Tienes que entender, una cosa es predicar, una cosa es que Dios te dé una palabra en un momento, pero tú tienes que hacer la diferencia entre cuando Dios te llama y cuando tú quieres hacer las cosas de acuerdo al gusto tuyo, la pretensión es tuya. Porque muchos quieren servir nada más en lo que se ve. Y uno realmente, el que quiere servir a Dios, lo primero es ser muy silencioso ante los proyectos que tiene con Dios. Es decir, hay cosas que nunca se van a ver allá arriba. Esto se comienza abajo, donde uno dice, Señor, aquí en mi intimidad, en mi tiempo de oración. Yo siempre les aconsejo a todos los que lideran y traté siempre en los grupos que pastoreé, era que uno fuese al punto de que tú oraras aunque no te tocara hacer nada en la iglesia. Primero es que uno no ora. El que ora simplemente el día que le toca predicar está grave. ¿Entiendes? Es como el que mañana me toca la carrera y tengo que ejercitarme ahora. No, tú no vas a llegar muy lejos porque eso tienes que venir hace rato para poder en la maratón. Hay que ejercitarse hace mucho para poder correr. Y creo que lo importante es esto, es decir, no improvisar con Dios. El servicio no es una improvisación. El servicio es una decisión que yo tomo de querer mis fuerzas, lo que tengo, lo que soy, se la pongo en las manos del Señor, pero ¿cómo lo demuestro? En mi actitud, en mis hechos. Soy persona que ora a Dios, aunque no me toque, no importa, pero tengo mi tiempo de oración, tengo mi tiempo de estudio bíblico, y mira cómo esto de los propósitos uno lo va descubriendo. Este joven me dice, hermano, es que no sé qué hacer. Entonces me explica el por qué él creía que no lograría. Entonces le digo, muy sencillo. Tú me estás hablando de tus problemas. Yo te estoy hablando de un Dios que esos problemas los agarra así y los vuelve nada. Te voy a decir algo que me dijo mi pastor. Cualquiera que va a ser rey se viste, se comporta como un príncipe. Entonces, si tú quieres llegar allá, vístete, compórtate, muere por esa pasión que Dios puso en ti. No le alargo porque ustedes conocen al misionero que está en Brasil, ¿cierto? Hermano Carlos Javier. Miren cómo Dios lo toma, lo pule y lo manda. Alguien que sabía cuál era el propósito de Dios.
pero encontró a alguien que le indicó, mira, si vas a ser rey, compórtate como un príncipe. Entonces, yo creo que hay cosas que son de convicción, es decir, si Dios te llamó, los que estuvieron conmigo y los que me han escuchado saben que creerle a Dios significa de no emocionarnos, es simplemente creerle. Creerle es que los que te siguen van a decir, bueno, sígueme para que vean cómo Dios obra. Y es verdad, cuando tú te atreves a creerle a Dios, Dios comienza a decirle, este me cree, este lo puede hacer. Entonces hay cosas que Dios simplemente va a abrir. Él va abriendo pasos para que tú sigas. Entonces yo tengo que saber que si Dios tiene propósito, y yo me guardo para Él, Dios cumple la parte suya. Yo tengo que hacer lo mío. Pero siempre saber que mi convicción es que Dios es fiel, o sea, a lo que va a hacer. Entonces yo tengo que simplemente cuidarme y vivir por eso que Dios puso en mí, por eso que Dios quiere hacer. Eso es parte de todo esto. Hermano Tomás, dentro de todas las experiencias que el Señor Jesucristo le ha permitido vivir, quisiera comentarnos alguna en especial donde el Señor Jesucristo, por medio de esa circunstancia, haya de alguna manera afianzado o afirmado su fe. Bueno, te cuento, hay muchas experiencias. Te cuento una así, una sencilla, creo que la han escuchado ustedes en algunas ocasiones. Mi papá estuvo pastoreando en un pueblecito en la costa. Yo tenía, cuando él comenzó, como 11 años, me tocaba por dificultades académicas, pero en ese pueblo no había colegio de bachillerato, yo entré al bachillerato. Entonces, la solución fue que mi hermano mayor, yo tenía 11, él tenía 12 y medio, nos quedamos en Barranquilla de lunes a viernes y los viernes nos tocaba desplazarnos hasta el lugar y devolvernos los domingos a la tarde o lunes 3 de la mañana para llegar al colegio. Entonces, ese proceso, yo veía que mi papá tenía unas convicciones, verlo orar, verlo pedir. Una vez estaba en una situación donde no había para comer. Entonces, mi mamá preocupada, amor, no hay para el almuerzo. Bueno, yo veía y decía, bueno, no hay para el almuerzo. Y en un pueblo, en ese tiempo no había celular, no había redes sociales, no había nada donde uno pudiera llamar, un pueblo donde no había comunicación. Bueno, él en vez de ir a buscar, él se metiera a orar. Y yo decía, pero es que mi papá le están diciendo que no hay para la comida. Estoy como, cuando a ti te dicen, no hay, a uno como que le provoca más. Entonces, 9:30, 10:30, y nada, mi papá seguía orando allá. Y otra vez mi mamá, mi amor, que no hay. Bueno, para no alargarte, al rato llegó alguien, tocó y trajo algo que ni ellos habían propuesto comprar y sé que tampoco lo comprarían que hubiese plata. O sea, que hay cosas que a veces Dios te da más de lo que tú esperas, más de lo que merecemos. Bueno, yo vi como eso. Pasaron, por decirte, yo tenía por 11 algo, 25, ya tengo 28 años, algo así, 27. Estoy casado, estoy atendiendo una obra en La Ceiba. Y me dice mi esposa, mi amor, no hay para el desayuno, ni para la merienda de Diego Fernando para el colegio. Me acordé automáticamente de mi mamá hace años atrás. Entonces yo lo que hice fue también, mi papá se metió al cuarto a orar, yo me voy a también orar, Señor. Allá afuera está mi esposa que no hay para esto. Tú le diste a mí, nos enseñaste. Bueno, yo comencé a orar, me levanté a orar y nada. Señor, y ahora, Señor, otra vez afuera está, Señor, ayúdame, Señor. Bueno, otra vez mi esposa me dijo, mi amor, ya es tarde, ¿por qué no hacemos una llamada? Uno podría resolucionar esto llamando a un amigo, llamando al suegro, pero ese día decidí no llamar ni a un amigo ni al suegro, decidí hablar con el Señor. Vamos a probar si esto de verdad es que tú das. Eran las 11 de la noche y ya me estaba preocupando. Bueno, como a las 11 y algo sonó el citófono. Entonces uno contestaba desde acá y allá alguien respondía, bueno, el pastor, hermano Tomás, sí, cuénteme. Es que por aquí le mandaron algo. 11 de la noche. En ese sector nadie te visita, eso es solo a esa hora. Bueno, había que caminar más o menos el mismo trayecto que hay aquí, hacia la puerta, donde se abría. Yo salí, abrí, me saludó, mucho gusto. Era un sobre
Y en ese sobre, pues, la verdad ni sabía qué había. Entonces, me dice, bueno, es que por aquí le enviaron. Y yo le pregunté, bueno, ¿y quién lo envió? No, de Ocaña. ¿Pero quién? Dice, es que me dijeron que usted iba a preguntar eso y me dijeron que no, simplemente que lo reciba. Bueno, yo lo recibí. Cuando lo recibo, yo me di cuenta de que algo estaba pasando que no era normal. Yo había estado orando para que Dios me sustentara. Cuando levanto la mirada, ya no estaba la persona. Miré hacia allá, miré hacia acá. Tenía que haber corrido de forma impresionante para poder salir de la vista. Entendí que algo había pasado esa noche. Entonces yo me devuelvo y le digo a mi esposa, mi amor, ¿quién era? No, me dieron este sobre. En ese entonces estaban los sobres esos cartabomba. Y dice, bueno, si vamos a morir, morimos los dos. Pero realmente uno comienza a descubrir cómo Dios, cuando tú comienzas a creerle, Él comienza también a mostrar su presencia, su gloria, su poder. Abrimos el sobre, lo que tenía realmente era como para un mes de vida realmente. Y yo estaba pidiendo solamente para el desayuno al día siguiente. Mira cómo es Dios. Tal vez, y lo voy a decir de esa manera porque soy predicador, tal vez muchos de los que están ahí mirando están en ese punto, pidiendo por algo, y a veces Dios tiene un sobre mucho más de lo que tú has pensado en dar, mucho más de lo que has pensado en recibir. Entonces, aprender a confiar en Dios es que hay muchos sobres que Dios te va a dar en la vida. ¿Cuántos sobres has recibido? Ni uno. Es el momento de comenzar a creer para poder recibir. ¿Okay? Me dice un joven, el pastor me había pedido que lo asesorara porque era un pastor asistente, necesitaba orientación. Y comenzamos un proceso en la oficina de asesorarle y lo confronté. Dije, para mí tú no eres pastor. Y la primera entrevista no le gustó. Dije, ¿por qué me dice eso? Porque tú tienes que estar seguro de lo que tú eres, no de lo que yo te diga. Y lo primero es que si tú eres, no te va a transformar lo que yo te diga. Tú seguirás siendo lo que tú eres, ¿ok? Tú te encuentras en un edificio y te dice, tú eres edificio. El edificio ni contesta nada, él sigue siendo edificio. Es decir, yo soy lo que soy, confiado de lo que Dios ha hecho. Entonces me dice, hermano, hablemos de realidad versus fe, hablemos de lo que tú ganas. ¿Cuánto ganas? No, hermano, yo no estoy de acuerdo, no estoy ganando esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Entonces, tienes dos opciones, hay dos botoncitos para el que sirve. La fe e ir a reclamar lo que tú quieras, ¿no? Que no me pagan esto. Yo te aconsejo que hundas el primero, pero eso no lo hunde todo el mundo. El que quiere servir al Señor, voy por el camino de la fe. Entonces me dice, es que me quiero casar. A ver, ¿cuál de los dos tienes? Si sigues con el sueldo que tú tienes, te vas a casar entre 5 o 10 años, porque no, con eso nadie vive. Pero si utilizas el de la fe, eso Dios te da sorpresa. Sí, hermano, pues me dijeron que te asesorara. Y parte de lo que estoy diciendo es, utilizas el botón de la fe. El otro es cálculo. No, hermano, gano tanto, no puedo hacer esto. Tengo este proyecto, no puedo, hermano. Te vas a encontrar jóvenes en la iglesia así. Sí. Hermano, no es que no tengo. Utilicen el botoncito de la convicción de la fe. Eso da resultado. Para no alargarte, dice, nos encontramos la próxima semana. Vamos a estar orando toda esta semana por tus proyectos. Y no te voy a decir, porque la decisión del botoncito la hundes tú. ¿Ok? Bueno, llegó el encuentro nuevamente y venía con una cara diferente. Y dije, ¿qué te pasó? Sí, es muy sencillo, hermano. Lo que usted me dijo, adivine cuál botón hundí. No sé, el de la fe. Ay, entonces me llamó un hermano y me preguntó, hermano, ¿usted se piensa casar? Y yo le dije, sí, ¿qué tal, hermano? Pero es que no tengo. ¿Y cuánto necesito? Yo le dije, 5 millones. Y adivina cuánto me dio. Le dio los 5 millones. Entonces digo yo, pues fue lo que tú dijiste. Si hubieras golpeado 10 millones, te hubieran dado 10 millones. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Es decir, la vida tiene eso. De que cuando tú comienzas a quererle a Dios, comienzas y dices, Señor, no tengo. Aquí está. ¿Okay? Yo decidí casarme. Mi esposa me dijo, quiero ir a San Andrés. No tenía ni 5.
botoncito de la fe. Señor, no tenemos, el trabajo que tengo no me da, si calculo cuánto para poder llevarla, necesito tanto tiempo y no hay tiempo. O sea, cuando uno hace las cuentas y dice, no alcanzo, no me da, la vida, el tiempo no me da. Pero Dios no necesita de tiempo, Dios te da. Entonces, logramos ir a San Andrés de luna de miel, logramos la noche ya de la boda, donde no tenía absolutamente nada. Dios comenzó, yo digo que a veces Dios se las tiene hace rato. La lluvia sobre salió de un tiempo por acá, pero en este caso Dios decidió regalarme lluvia de sobre. Un hermano me abrazó y me metió un sobre aquí, otro me abrazó y me metió un sobre aquí. Ese día recibí 5 abrazos. Año 96. 50,000 pesos era plata. Cada sobre tenía 50,000 pesos. Yo nunca le dije a ellos, porque eso no existía en ese tiempo. Entonces, cuando fuimos a contar, teníamos 250,000 pesos para nuestros gastos. Eso era demasiado. Estando en San Andrés, alguien, hermano, toma. Llegó otro sobre, 300. Entonces uno dice, eso es lo que Dios te da. Dios es bueno cuando tú comienzas y te atreves a creerle a Él. Yo quisiera invitarles a los jóvenes que están ahí, a los que de pronto sobre las temáticas que ustedes han estado trabajando, que no intenten, simplemente créanle. Hay gente que intenta, eso no es de intento, es de arriesgarse por la fe y lanzarse. Es decir, no es emocionarse ahora sí, no, simplemente digo, yo desde hoy decido realmente poner mi confianza en Dios. Es decir, arraigar mi convicción en lo que Dios me diga, en lo que Dios me plantee. Y si Dios te dice blanco y tú ves oscuro, métete por ahí. Porque lo más seguro es como Dios te lo diga. Bien, entonces, atreverse a creerle a Dios es eso. Que aunque tú no veas, muévete en la dirección de Dios. Aunque no te guste, porque esto hay que explicarlo de esa manera. Es decir, no todo lo que Dios te diga va a ser color de rosa, sabor especial. No. Hay tragos amargos. Es lo que Jesús decía, Señor, pasa de mí esta copa. Porque el hacer la voluntad de Dios tiene un precio. Quiere decir que hay cosas que en el gusto no van a ser compatibles. En los conceptos te va a parecer que no. Pero la fe es eso. Aunque no sea compatible, no te guste, no lo veas, muévete. Así de sencillo. Ahora, fe es moverse, fe es quedarse quieto. Las dos. Yo tengo que saber que hay momentos en que Dios te dice, muévete, pero hay momentos en que Dios te dice, quédate quieto y espera. Entonces a veces queremos movernos y a veces Dios no te puso a moverte. Dios te puso a esperar. ¿Okay? Entonces un ejemplo. Tú vas para el centro. No tienes transporte, pero sabes que hay una buseta que pasa en tal lugar. ¿Qué te toca hacer? Si quieres ir al centro. Tienes que esperar la buseta. No hay otra. Y a veces Dios te dice, bueno, vete y espera. ¿Cuánto tiempo? Espera. Habían como unos 120, la Biblia dice más o menos 120. El Señor dice, esperen en Jerusalén hasta que se haya investido. Su convicción era, ¿qué están esperando? Pues nos dijeron que esperábamos aquí. ¿Qué es? La promesa. ¿Pero qué es? No sé, no sabemos. Es decir, la convicción es esa, es que hay cosas que Dios te va a poner a que tú no sabes qué es. Pero la fe, ¿qué es? La fe es atreverte a creer que lo que Dios te está diciendo es verdad, aunque sea una locura, es verdad, aunque no haya sucedido, es verdad. Noé fue capaz de decir, bueno, Dios me habló, mire el tiempo que le tocó esperar. Yo no sé si aquí hay algún caso de Noé, que le toque esperar tanto tiempo. Ok, entonces digo esto. No se había hecho un arca, no había tutorial de un arca, él nunca había diseñado esto, no sabía de dónde copiarse. Pero quererle a Dios significa que si Dios te dice el molde tal, no te pongas a cambiar el modelo. Si Dios te dice de esta forma, hazlo tal cual como Dios te lo dice. Entonces, ¿en dónde fallamos nosotros? Que a las fórmulas que Dios nos da,
les queremos hacer modificación porque, hermano, no me gusta esto, queremos esto. Y con Dios no le puedes cambiar nada. Si tú le cambias, lo más seguro es que venga el fracaso. En algún momento no te va a dar resultado. Noé decidió creerle a Dios. No había llovido. Que dice, Señor, pero ¿el arca para qué si no llueve? Por aquí no hay agua para que él ni sabía que era eso. Pero creerle a Dios significa ir en contravía, ¿no? Entonces significa que tú puedes ver cosas, aunque no las entienda, no suceda, y sé que van a suceder. ¿Quién me lo dijo? Dios me lo dijo. ¿Cuándo va a pasar? No sé, porque estamos en su voluntad. Entonces, saber que no tengo que desesperarme, saber que las promesas se alcanzan por fe y paciencia. La fe sin paciencia se muere. Si tú quieres servir al Señor y quieres ser ya, digo, no tienes que tener paciencia. No te va a servir. En algún momento te cansas y se te fue la emoción. Pero esto de servir, de tener fe y arraigarnos en fe es que el que prometió es fiel. Uno, cuando llegamos al Evangelio, llegamos iniciando un proceso. El que comenzó en vosotros la buena obra se encargará. O sea, debes entender que tú llegas a una vida cristiana y en esa vida cristiana hay cosas que de pronto, hermanos, que yo soy medio así, tranquilo, estás en las manos, en el proceso. Deja que Dios te vaya procesando. Todos somos producto del proceso de Dios. Y hay cosas que en nosotros están, pero espérate, estamos en el proceso. La confianza es que Él me va a poner un punto y digas, menos mal ya se ve a Cristo en la vida de esta persona. ¿Okay? Entonces, más o menos, arraigarnos en fe sería eso. Agarrarnos de su palabra. No puede haber una raíz sin la palabra. ¿Okay? No puede haber una convicción plena sin la palabra. Eso sería un chiste. Y tratar de que en las enseñanzas que tenemos, inducirle, porque esto viene de familia. Timoteo no tuvo una fe por tenerla, alguien se la enseñó. Y a veces queremos que las cosas sucedan mágicamente y no. Esto es familia, esto es liderazgo, esto es congregación, esto es pastoreo, esto es un cúmulo de cosas que se desarrollan en las personas. Entonces, yo tengo un Dios, no sé si sea el mismo Dios suyo, que es un Dios poderoso y que cuando soy capaz de creerle y confiar en Él, hermano, hay un camino por seguir y no temerle a lo que viene porque sé que Él es más poderoso que cualquier cosa que venga. La vida te puede cambiar, la vida te puede poner en posición diferente. Dios nunca cambia, sigue siendo igual. La vida me ha enseñado que hoy estoy aquí, mañana no. Y bueno, pero tengo un Dios que siempre ha sido conmigo igual. No tengo queja de Él, entonces, de hecho, por eso estoy acá. Porque no hay otro como Él. ¿Ok? Amén, hermano Tomás. Muchísimas gracias y creo que ha sido un espacio muy reconfortante y ameno también para lo que estábamos buscando. Y era eso, tener un momento de confrontación respecto a la fe. En medio de esta conversación me acordaba mucho del podcast que habíamos tenido con el hermano Joseph, que fue el primero hablando sobre arraigados en la obediencia y sobre un poquito de su historia en el propósito de Dios y su ámbito ministerial, y hablaba algo que está muy relacionado con lo que usted decía, hermano Tomás, y era creerle a Dios sin ponerle, él decía, sin ponerle tantos peros, sin esperar que sea tan espectacular, porque a veces uno piensa que el llamado de Dios o la forma en la que Dios puede tratar con uno es o quiero que sea como sucedió con el otro hermano, que sucedió como con el hermano que yo escuché, pero Dios es un Dios directo. Y de acuerdo a lo que hemos hablado, también encontramos a un afianzamiento en la palabra y a un afianzamiento de fe de acuerdo a la palabra y lo que está en la palabra. También hablamos una vez con Joseph, hermano Tomás, y era sobre construyendo el arca aunque no hayas visto llover. Y decíamos, no todos los jóvenes son capaces de empezar a construir el arca aunque no han visto la primera gota de lluvia en su vida, quizás, pero aún así están juiciosos construyendo un arca, aunque muchos le digan locos, aunque muchos no lo entiendan, aunque muchos se burlen, aunque para muchos sea algo extraordinario o para otros sea algo de burla,
pero siempre hay un Noé obediente dispuesto a construir el arca, aunque nunca haya visto llover. Okay. Hermano Tomás, para terminar, algún verso de la palabra del Señor Jesucristo, ya que estamos hablando de ella, que usted le haya permitido afianzar su fe, o que sea su favorito, que nos lo quiera compartir de alguna forma. Bueno, que tenga unos favoritos así, no, yo creo que la misma palabra completa tú vas a encontrar que cuando tú encuentres el liderazgo de Josué, sí, cuando el Señor dice esfuérzate y sé valiente, parece que el Señor lo estuviera previendo de que hey, no te vayas a acobardar, porque lo que Él está mirando antes, si yo te digo, ojo, esfuérzate, sé valiente, es que hay cosas que vas a encontrar o vas a alcanzar es con el esfuerzo y la valentía, simplemente. Entonces, yo creo que saber que los jóvenes que nos están mirando, los que están de pronto en este momento frente a este pequeño video, nunca vamos a encontrar una vida fácil. En esta vida cristiana yo tengo que saber que tengo que proyectarme, forzarme, ser esa persona valiente que Dios espera que yo sea. Entonces yo creo que podríamos decir, o sea, cerrar todo este punto, decir, no intentemos una raíz sin la palabra. amén. Okay. No intentemos alcanzar impacientemente. Amén. Es decir, yo puedo tener fe y no tengo paciencia. El día que te muevas, perdiste el año. Entonces, saber que tú tienes proyectos, los que están ahí tienen proyectos, todos tienen proyectos. Pero te voy a preguntar, ¿realmente alcanzarás esos proyectos? ¿Llegarás a esos proyectos? ¿Cumplirás esos sueños? Entonces, yo creo que hay cosas que se alcanzan creyendo, moviéndose en la dirección que Dios te indique. Aunque no lo veas, no lo entiendas, no lo sientas. Hay momentos en que Dios te envía al valle de huesos secos. Entonces, valles y es hueso seco. Vivirán, hay alguien que sí sabe que puede vivir. Entonces, esa es la gracia de todo esto. Creer no de una forma normal, sino creerle a Dios. Cierro con esto y una vez en una enseñanza yo decía, la fe es muy sencilla. Tú vas a los grandes almacenes y los productos que más venden son los que están a la altura tuya. ¿Ok? Pero hay productos que están muy arriba, macroalmacenes muy arriba, y para poder alcanzar los que están arriba, tú no tienes cómo. Entonces necesitas de alguien, operario, el encargado, que sea capaz de que te baje lo que está allá para ver si está disponible para ti. Hay cosas que Dios, y uno dice, nosotros tenemos la tendencia de creer lo que todo el mundo cree. Tú ves una congregación, creemos lo que todo el mundo, creemos lo que está a nuestro alcance. Se necesita a veces alguien que mire un poquito más arriba y diga, ¿será que aquello lo puedo tener? ¿Será que lo que está arriba será para mí? Entonces, podría cerrar esto diciendo, no mires lo que todo el mundo mira. Atrévete a mirar un poquito más arriba. Y hay cosas que solamente serán para ti cuando logres alzar un poquito más los ojos. ¿Okay? Estaba el profeta y él veía que estaba sitiada la ciudad, estaba rodeada la ciudad, estaba el enemigo. Pero el profeta dice, si este fuera capaz de mirar, más son los que están con nosotros. Cuando tú miras lo que todo el mundo ve, cuando miras lo que te dice la medicina, lo que te dice la cultura, lo que te dice tu economía, lo que te dice tu familia, mira lo que todo el mundo ve. Mira un poquito más arriba, eso es fe. Mirar más arriba y encontrarás que hay alguien que tiene la mano extendida a favor tuyo. Hermano Tomás, ha sido un placer compartir ese espacio con usted, y no solamente con usted, sino con todas las personas que en este momento están viendo este video podcast y que más adelante lo seguirán viendo. A todos ustedes les invitamos a que lo repliquen y que este precioso producto sea de bendición para ustedes como lo ha sido de bendición para mi vida. Así que, hermano Tomás, que el Señor Jesucristo le bendiga de una manera muy especial. Amén. Bueno, un placer haber estado con ustedes. Esperamos que Dios les siga bendiciendo en todo este proyecto. Amén. Dios les bendiga. Que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera muy especial. Y les invitamos a que este producto lo pueda compartir con todas las personas. Y los vemos, si Dios lo permite, más adelante con nuestro quinto capítulo.